Número 3, Brutal. territorio. En este aspecto, México tiene un territorio de 1.973 millones de kilómetros sí, cuadrados, no. siendo el país número 14 a nivel mundial en cuanto a territorio. Pero ¿qué pasa con Rusia? De el hecho, uno. es imposible competir con el país más extenso del planeta. Nadie puede competirle a Rusia, señores. En extensión territorial, nadie. Así que como pato agridulce, por fin un punto en esta tremenda goleada por parte de Rusia. Pero ¿será que podemos remontar? Pues vamos a verlo con los siguientes puntos. 4-2, señores. Nunca México había estado abajo. Imagínense, ¿no? Que México contra un país más grande se iba a quedar bajísimo. Iba perdiendo 4-1 y ahora va 4-3. Estamos casi ahí. O sea que México contra Rusia se está dando de tú a tú. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, ¿ustedes recuerdan este video que están viendo aquí? Pues no como video, sino un clickbait. ¿Recuerdan haber visto el video derivado de ese clickbait? Pues vaya que fue brutal. Y hablamos del versus entre México y Perú. Sí, muchas personas de Perú se enojaron, se calentaron. Otros prácticamente me querían hacer pedazos en los comentarios allá abajo. ¿Cómo te pones a estar comparando a México con Perú y todo lo demás? Señores, eso vino de varios comentarios de haters en donde decían prácticamente que eran mejores que México en todo por la maravilla, que habían ganado muchas estrellas a Michelin, que tenían el mejor restaurante, etc. No le quito, pero aquí hablamos de gastronomía en conjunto. Se habló de las ciudades, del PIB, del IDH, del crecimiento poblacional, se habló de la cantidad territorial, también del armamento, de los tratados internacionales, de las exportaciones, de las importaciones, las proyecciones hacia el 2030, cuáles estaban involucrados en qué grupos de comercio internacionales y cuáles no. Y así se habló de un montón de cosas, incluso hasta de la historia, señores, de lo que consiguieron las civilizaciones antiguas de estos dos territorios. Pues bueno, lo mismo se hizo también. Hablamos de Ecuador y de México. Ya nosotros sabemos, señores, que esto acabó en una paliza total. Ecuador terminó siendo apabullado por México. Yo no lo dudaba, de entrada lo dijimos. Sí, pues no tenemos ningún problema. Pero también, aparte de eso, hay otro versus que no logro encontrar el clickbait, que es el versus entre México y Argentina. Versus muy interesante. Pero de todos modos no pararon los comentarios de muchas personas que dijeron: pero ¿cómo vas a poner a México a competir contra Ecuador? Que chiquititito, es como si pusieras a competir a Tlaxcala contra Ecuador. No es justo de tu parte, no se puede. Ponlo a competir con Estados Unidos, pues a ver qué hace México, etcétera. Un montón de comentarios. Lo mismo de parte de Perú, que por qué no lo pones a competir con otro país del mismo tamaño. Y pues, ¿qué creen, señores? Me acabo de encontrar un video interesantísimo en donde ya esta vez México no va a competir contra Ecuador, contra Perú, contra países pequeños, porque ya le han extendido a Mr. Crack un desafío en el cual ponga a competir contra países grandes a México para ver si se da de tú a tú, como con países pequeños también de acá de América Latina. Y Mr. Crack se ha dado el tiempo para hacer una comparación o una competición entre nada más y nada menos que México y Rusia. Y ya les voy a mostrar cómo sale el clickbait para que ustedes vean cómo ha puesto ese clickbait brutal. Ojalá sí. Miren, señores, nada más y nada menos que águila azteca versus oso ruso. México es muy poderoso, para que vean nomás. Imagínense, esto es una barbaridad, pero no se puede esperar menos de un crack como Mr. Crack, valga la redundancia. Así que sin más que decir, vamos a ver en esta ocasión a un país al cual México quiere muchísimo, claro que sí, pero en cifras, ¿cómo quedaría un México versus Rusia? Sin más que decir, vamos para allá. Rusia versus México. A ver... Hace solamente unos días salió una noticia de que México había logrado superar a la economía de Rusia, esto en el ranking mundial, pasando de la posición número 12 a la posición número 11. Así que en videos pasados hemos hecho comparativas viendo sobre las fortalezas, debilidades de México contra Argentina, México contra Perú, etc. Y por ahí me decían que ya no hiciéramos con países de Sudamérica, sino con países que estuvieran más o menos a la par económicamente. Señores, es que sí, o sea, si lo hace contra acá, contra Ecuador, acá nosotros hemos tenido puros gobiernos que, así como en México en el pasado, lo entregaban todo en Ecuador también. Por ende, pues nosotros no tenemos ni siquiera inversión a veces en deporte. Por eso es que los ecuatorianos que logran ganar a nivel internacional y ganan una medalla de oro, una medalla de bronce, de plata, es un logro grandísimo, porque estamos en desigualdad, no estamos en igualdad de condiciones. No es lo mismo personas que se capaciten en países en donde sí tienen sus piscinas olímpicas, tienen sus lugares de alto rendimiento, sus centros de alto
sus centros de alto rendimiento deportivos, mientras que aquí en Ecuador no hay nada. Por ejemplo, el señor Richard Carapaz, que hace poco logró ganar el Giro de Italia, que fue una bestia, reconocido, representando a todo el continente prácticamente, porque fue el único que quedó en ese giro. Él le tocaba, se compró una bicicleta que le regalaron, y en esa él practicaba subiendo y bajando los cerros y las montañas en los Andes de acá de Ecuador. Esa era su práctica, salir todas las mañanas para allí y para acá, y no compitió en Ecuador, tuvo que irse a Colombia para competir con el equipo de Colombia, y entró como un colombiano y logró ganar una medalla para Colombia. O sea, imagínense, Ecuador es que no se puede competir. Entonces yo entiendo perfectamente por qué Ecuador queda bajísimo en los versus. Cuando hay institucionalidad y se invierta mucho mejor, así como hay en México una infraestructura brutal, ahí se puede hablar diferente, pero por ahora es muy complicado, ¿no? Pero ya la gente que se enoja porque México le gana tiene que comprender que si allá se han hecho las cosas mejores, los mexicanos tienen que aprovechar esas oportunidades que en otros países falta, pero no enojarnos, sino más bien admirar y respetar mucho que allá se han trabajado por su país, y acá no, pues tenemos que enojarnos con nuestros mandatarios, no con los mexicanos. ¿Qué culpa tienen ellos? O sea, ahí es donde la gente enfoca mal la situación, y si México nos ha ganado, pues bien, porque han hecho las cosas mejores que nosotros, así de sencillo. Y todo eso de México, así que por eso vamos a ver este video sobre Rusia. Y es que si bien es cierto que Rusia es el segundo poder militar más poderoso del mundo, también es cierto que su población es muy similar a la mexicana, además de contar con algunas costumbres y formas de pensar muy parecidas entre ambos países, que a lo largo de la historia han demostrado buenas relaciones de amistad. ¿En qué es más fuerte México que Rusia? Pero ¿en qué cosas es más fuerte Rusia que México? ¿Listos? Comenzamos. Vamos a ver. Buenísimo, tequila versus vodka. El vodka es muy conocido, pero el tequila también. Punto número 1, con la civilización más antigua. En el caso de Rusia, según la directora del Museo Histórico Cultural de Crimea Oriental, Tatiana Umrigina, la primera civilización importante dentro del territorio de la actual Rusia sería Kerch, una ciudad ubicada en la parte de Crimea, la cual sería la ciudad más antigua de Rusia, según el Consejo Científico del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de ese país. Esta ciudad se cree que fue fundada en los años 610 a 590 a.C. Esto confirmado por los arqueólogos. Panticapea fue la capital del reino Bósforo, por lo tanto podemos hablar sobre el estado más antiguo en el territorio de Rusia moderna. Por otro lado, el estado que dio origen al poderoso Rusia fue en realidad cerca del año 867, al unificar pueblos eslavos de Novgorod y el sur de Kiev, la actual capital de Ucrania, dando origen a la Rus de Kiev, predecesora de la Unión Soviética y más tarde de Rusia como la conocemos actualmente. México, por su parte, se remonta a los olmecas que florecieron en la región costera del Golfo de México, entre los estados de Tabasco y Veracruz, en los años 1500 a.C. al 400 a.C. Se destacó por sus monumentales cabezas colosales esculpidas en piedra, así como por numerosas pirámides y su sistema de creencias religiosas como adoración a la serpiente, más tarde conocida como Kukulcán o Quetzalcóatl. Aunque al igual que Rusia, México está conformada por la unión de centenas de pueblos que se convirtieron en Estados Unidos mexicanos. Así que, resumiendo, en cuanto a historia, ambos países cuentan con una rica e impresionante historia. Por un lado, México cuenta con una cultura más antigua, pero por otro lado, la historia de Rusia es bastante rica desde el siglo IX hasta la actualidad, llena de historias de guerras y anexiones que le permitieron llegar a ser el país más grande del mundo. Así que aquí, francamente, ambos países cuentan con una gran historia. Pero mejor tú ponme en la parte de los comentarios a quién le darías este punto. Yo, por civilización más antigua, se lo doy a México. Claro, señores, que si vamos por civilización y por los aportes y por las cosas que han hecho, sí. En el caso de Rusia, pues Rusia ha conquistado territorios, ha llegado a otros lados para poder ganar, etcétera, etcétera. México no tiene una postura invasionista o expansionista. Entonces, si en ese caso la expansión puede aportar a la humanidad, no lo creo, porque si no imperaría solamente la ley del más fuerte, que era lo que pasaba antes. El que tenía más le quitaba al que tenía menos, tenías armas y paz hacia, o sea, llegaron pues no es lo correcto. En el caso de México, su expansión se debe a su riqueza intelectual, a lo que ellos hacían, no a que porque tenían más armas le pegaban al más débil y conquistaban territorio. Entonces creo que Mr. Crack está haciendo lo correcto. Creo que irse por ese lado creo que es lo mejor. Va bien, México 1-0, señores. 1-0. Vamos a ver.
Número 2, independencia. Como todos lo sabemos, por la parte de México, este fue un territorio que estaba ocupado por el Imperio Mexica y muchos otros pueblos que a la llegada de los españoles lo conquistan y se convierte en la Nueva España, y posterior a eso, 300 años después, desde 1810 hasta 1821, lo que es el proceso de independencia, esto para dar lugar al conocido como Estados Unidos mexicanos. Es así como México tiene 200 años como país independiente. Pero ¿qué pasa con Rusia? Por otro lado, curiosamente, Rusia nunca se ha independizado de nadie. Es verdad que los mongoles los vencieron y lograron someter a los pueblos eslavos de la Rus de Kiev desde el año 1237 hasta el año 1241. Sin embargo, nunca perdieron su religión ni su idioma, como sí lo perdió México. Además, cuenta con una historia que parte desde la Rus de Kiev en el año 882 hasta el 1240, el Principado de Moscú desde el año 1238, el Zarato ruso desde el año 1547, el Imperio ruso desde el año 1721, la Federación de Rusia en 1917, la URSS en 1922, hasta llegar a la Federación Rusa de 1991 después de la caída de la Unión Soviética, por lo que al tener una historia ininterrumpida más antigua y no haber pertenecido a ningún otro imperio desde el año de 1241, este punto va para Rusia. Número 3, territorio. En este aspecto, México tiene un territorio de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país número 14 a nivel mundial en cuanto a territorio. Pero ¿qué pasa con Rusia? De hecho, es imposible competir con el país más extenso del planeta. Nadie puede competirle a Rusia, señores. En extensión territorial nadie. Tendría que juntarse China y Estados Unidos y aún así no le llegan. Es imposible, es prácticamente medio planeta, o sea, ahí no se... Y ese es Rusia, que cuenta con 17.125 millones de kilómetros cuadrados. En comparación con 1 punto y pico, menos de 2 millones que tiene México, este tiene 17 puntos, o sea, 8 veces, casi 9 veces más, o sea, es imposible. Es decir, casi 8.7 veces el territorio mexicano. Punto para Rusia. 2-1. Población. En este aspecto, México actualmente tiene una población cercana a los 130. Le volteó Rusia a México, señores. México iba ganando 1-0 y ahora va Rusia 2-1. Es primera vez que yo veo a México debajo en las cifras. La primera vez. 3 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa con Rusia? Pues este país tiene una población cercana entre 143 y 145 millones de habitantes. Así que punto para Rusia. Número 5, influencia. Aquí vamos a ver un tema interesante y es la influencia que tiene México, en este caso y Rusia, sobre los demás países del mundo. Y para esto es verdad que México tiene una influencia bastante interesante e importante en toda la comunidad de habla hispana. Sin embargo, un dato que no podemos dejar pasar por alto es que no pasa así en todo el mundo. Es decir, lo que pasa en México no suele escucharse en Francia, en Australia, en Japón, etcétera. Sí se llegan a escuchar, pero solamente algunas cosas muy importantes. Sin embargo, Rusia, si bien es cierto que no cuenta con una industria de entretenimiento tan poderosa como los Estados Unidos y que su música ni el cine llega a América, lo cierto es que lo que sí nos llega no solo a América, sino a casi cualquier país, son sus noticias sobre sus movimientos bélicos, así como otros interesantes puntos del presidente, como lo es la guerra contra Ucrania, que sí es una noticia de talla mundial, que incluso muchos países están inmersos en ella. Es así como a su manera Rusia tiene en cierta forma más peso mediático e influencia política y social sobre otros países, por lo que lastimosamente en este rubro México también se queda corto frente a la influencia del Kremlin, contra el cual el mismo Estados Unidos no ha podido vencer desde la Segunda Guerra Mundial. Señores, es que yo creo, honestamente, aunque no es lo más correcto, ¿no?, que se hable más de Rusia con respecto a los conflictos bélicos, a que es una potencia nuclear, a que hizo pruebas en el mar, a que de pronto Putin es un dictador y lleva muchos años y todo eso, y de que los cazas rusos son los mejores, etcétera, etcétera. No es lo correcto, pero son las noticias que están acá, o sea, y están a veces hasta las noticias más pegadas. Que en Estados Unidos se habló mucho hace poco de las elecciones, pero eso es de las elecciones, dejen pasar 4 años, y a menos que Estados Unidos haya una polémica como la que hubo con respecto a hacer el muro, o sea, con ese tipo de cosas se habla de Estados Unidos, pero de Rusia siempre está acá, top. Entonces da tristeza, ¿no? Porque mientras de México se escucha tal vez de las armas, porque eso también pues se oye mucho, hay que reconocerlo, pero también se oye de pronto de que una mexicana pisó la luna, de que México tiene planes con microchip en la luna, de que México está top
dentro de las gastronomías, muchas cosas bonitas, pero a veces el amarillismo vende más. Entonces las noticias de Rusia están ahí. Sin embargo, si es por noticias buenas y por cosas positivas de lo que está haciendo México, creo que México debería estar un poquito más arriba de Rusia, ¿no? Pero ustedes saben que no se valora eso, se valora la polémica, la pelea, el desazón internacional, etcétera, etcétera, y por eso le está dando el punto a Rusia, ¿no? Pero igual, o sea, es bueno, claro, es bueno lo que dijo Mr. Crack, ¿no? De México se oye mucho, sí, pero también hay que reconocer que de México hay países, por ejemplo, en África que no se escucha, en Asia que tampoco se escucha, en Europa que no se escucha, y se escucha son a cuentagot, pero lo de Rusia es bastantísimo, lo de México está regado bastantísimo, pero es más acá, en el continente americano, sí, porque hay una influencia grande, pero ya es otra cosa. En cambio Rusia se oye allá, se oye acá, se oye en todos lados. Creo que hasta los marcianos han de estar cansados de escuchar de lo de Rusia. Número 6, gastronomía. Después de esta goleada monumental que no habíamos tenido en el canal, en el cual efectivamente siempre México tenía una ligera ventaja sobre otros países de Latinoamérica, sí. ¿Qué pasa con Rusia? Y aquí por fin vamos a tener un punto interesante, y es que la comida mexicana sí es una comida que se consume casi en todo el mundo. Sin embargo, pasa lo contrario con la comida rusa. No es como... Ahí te quiero ver, Rusia. Ahí quiero ver si el oso ruso es tan bravo en la gastronomía, en el alimento. Ahí, esto sí es para poder decir, con esto voy a sacar pecho, ¿no? Pero sacar pecho porque estás peleando como que no es tan bueno, ¿no? Solo estás demostrando que eres más bravo, tienes más armas, pero acá yo te demuestro con calidad de alimento. Ahí vamos a ver, ahí lo quiero ver. Como que la gente va buscando comida rusa en todo el mundo. Y para quitarnos esta duda, vamos a revisar rápidamente el ranking Taste Atlas. Pues déjame decirte que según Taste Atlas, en el año de 2023, según el ranking, la comida rusa no pasó las pruebas, pues se encuentra en la posición número 41, mientras que la comida mexicana en la 7ª posición mundial. Así que como pato agridulce, por fin un punto en esta tremenda goleada por parte de Rusia. Pero ¿será que podemos remontar? Pues vamos a verlo con los siguientes puntos. 4-2, señores, nunca México había estado abajo. Número 7, zonas arqueológicas. Generalmente en esta serie de videos tomamos en cuenta las zonas arqueológicas, pero en este caso, como en Rusia no hay pirámides, no hay zonas arqueológicas, vamos a revisar lo que son los patrimonios mundiales de la humanidad dados por la UNESCO. En este caso vamos a revisar que México cuenta con pirámides, con algunas de las pirámides más grandes del mundo, Teotihuacán, Cholula, además de que no podemos olvidar que cuenta con una de las maravillas del mundo moderno, en este caso Chichén Itzá, mientras que la pirámide más alta de México es la de Toniná, con más de 1700 años de antigüedad y 75 metros de altura, y contando con 33 sitios como patrimonio mundial de la humanidad, ocupando el 5º puesto a nivel mundial. Por el lado de Rusia, este inmenso país, a pesar de no contar con pirámides, sí cuenta con edificios impresionantes y emblemáticos a nivel mundial, como lo es el Kremlin o las catedrales de San Petersburgo, y contando Rusia con 26 patrimonios de la humanidad. Así que aquí punto para México. Número 8, Producto Interno Bruto. Vamos a revisar algo interesante, y en este caso es la economía. ¿Cómo le va a México contra una de las grandes potencias del mundo? En este caso estamos hablando de Rusia. Cabe mencionar que en este 2024, lo que vamos de 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía de México va a crecer alrededor de 2.02 billones este 2024, mientras que la de Rusia estará cerca de los 2.05 billones. Es decir, es una diferencia muy pequeñita. Con algún pequeño error que tenga alguno de estos dos países puede subir o bajar. Es decir, México podrá llegar a la posición número 11 mundial o podrá quedarse en la posición número 12. Sin embargo, si tomamos en cuenta los datos del año 2023, Rusia tuvo un Producto Interno Bruto de 1.862 billones de dólares, mientras que México tuvo un Producto Interno Bruto de 1.811 millones de dólares. Así que por el momento, punto para Rusia. Número 9, crecimiento del Producto Interno Bruto. En este aspecto, México creció un 3.2% en el año. Decían que México, por ser un país más grande territorialmente que Perú, en población también, más grande que Ecuador, obviamente en población y en territorio, más grande que Argentina, en población, pero no en territorio, porque Argentina sí es más grande. Pero en ese caso, señores, ahora le está peleando al país más grande del planeta, en extensión territorial, claro, porque en población, pues no, pero en población es más grande en este caso Rusia. O sea, es brutal, señores. Imagínense, ¿no? Que México contra un país más grande se iba a quedar bajísimo, iba perdiendo 4-1 y ahora va 4-3, estamos casi ahí. O sea que México contra Rusia se está dando de tú a tú. Claro, no estamos hablando del poder militar, pero en lo demás están parejos. Año de 2023, mientras que Rusia también creció un 2.6% según lo afirmó el Fondo Monetario Internacional, siendo un crecimiento de hecho más alto del que se pronosticaba, e incluso se espera que crezca más en el año de 2024. Sin embargo, aquí punto para México. Número 10, Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita mexicano ronda los
los $15,037 anuales, mientras que en Rusia ronda los $14,240 anuales, por lo que al tener economías similares en el año de 2024, pero más población Rusia, su Producto Interno Bruto per cápita se ve menguado. Así que aquí punto para México. Empató México a Rusia. Señores, esto es una cosa que ojalá las personas que vieron los demás videos, ¿no? En donde nosotros hicimos los versus, entren a ver este video. Y ahora sí quiero que comenten ahí, que se desaten comentando abajo diciendo todo cuanto quieren, porque en este canal hay libertad. Se pueden expresar tranquilamente, o sea, aquí nadie los va a censurar. Ojo, si ya comentan cosas que están pasadas de la raya, ya lo censura YouTube. YouTube es el que les elimina, no somos nosotros. Nosotros no borramos comentarios, no eliminamos comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo está bien en el canal, ¿no? Pero sí me parece impresionante que de pronto algunos esperaban ver a México acá aplastado, pisado, menospreciado, ninguneado por Rusia, porque obviamente el poder de Rusia, pues ustedes ya nada más ven el clickbait ahí, el águila azteca versus el oso ruso. Pero finalmente el águila no se está dejando del oso, aunque no son iguales en tamaño, ni son iguales en representación, ni en mortalidad, ni nada. El uno es una bestia salvaje y el otro pues obviamente también lo es, pero ahí está, señores. Sin embargo, el oso ruso está haciendo todo lo que puede por trepar a la cima, pero el águila, ustedes saben que vuela alto, no se puede quedar abajo. Así que pues yo creo que este es un versus vacancísimo y creo que ahí no acaba todo, porque todavía se vienen muchas cosas. El poder militar, si no me equivoco, la tasa de crecimiento, el índice de derechos humanos, el IDH. Creo que ya vimos la independencia, vimos lo demás, pero creo que en un futuro se van a venir cosas muy vacancísimas que vamos a ver de pronto la influencia de una o de otra forma a nivel mundial. Tal vez los tratados, los convenios, qué moneda es más fuerte la una que la otra, qué lugares tiene quizás como atractivos turísticos, las ciudades. Señores, hay que comparar la ciudad más poderosa o la capital de Rusia contra Ciudad de México. ¿Ustedes se imaginan que Ciudad de México es una barbaridad, con patrimonios, con historia, con población en crecimiento? Es más poderosa que Perú, que Ecuador, que Colombia. Siendo ciudad, le compite a países y les ha dado paliza a un poco de países, entre ellos a Santiago de Chile también. Así que creo que lo que se viene para el versus va a estar bacán, pero yo voy a verme una segunda y una tercera parte si ustedes lo quieren. Si dejan en la parte de abajo de la caja de comentarios que sí, que sigamos con las siguientes partes para ver si ustedes sí quisieran seguir viendo este versus. ¿Ustedes qué creen? ¿Que finalmente México terminará perdiendo? ¿Le dará guerra a pesar de ser un país más pequeño? Que ojo, los países más pequeños que México no le han dado guerra a México. México es muy pequeño en comparación con Rusia, pero le dará guerra hasta ahorita. Sí, ninguno de los países anteriormente llegó a pelearle así y jamás ninguno estuvo arriba de México. Hasta ahorita México no ha estado arriba de Rusia, pero se puede. Creo yo que se puede. No tengo nada más que decir, señores. A mí me encantan los videos de Mr. Crack. Díganme ustedes de ahí abajo cuánto le dan del 1 al 10 y también si quieren que veamos una segunda parte. Así que ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.